Bienvenidos a esta nueva edición del Trago Amargo. En esta ocasión platicamos con Heriberto Aguilar, el senador por Sonora de Morena, que nos narra sus inicios en la política. Y mira que arrancó su carrera política tras el llamado de Andrés Manuel López Obrador, siendo aún estudiante universitario. Forma parte de uno de los movimientos universitarios y después movimientos de izquierda en México que llamaban a la transformación social. Hoy platicamos con un personaje que sin duda va a seguir dando mucho de qué platicar. Irisdea Aguayo, Edgar Molina y un servidor llevamos junto con Heriberto Aguilar esta charla que ojalá que la disfrutes porque mira, ¿qué sabes tú de un trago amargo? Si cuando pensabas que por fin se había logrado la transformación de las conciencias descubres que posiblemente un fraude te quitó la presidencia, pero eso no fue todo. ¿Qué sabes tú de un trago amargo? Si justamente antes de iniciar el proceso electoral enfrentas un problema de salud que te deja al borde de la muerte. Hoy platicamos con Heriberto Aguilar, este es El Trago Amargo. Y así llegó el momento de servir el primer trago en esta charla que tenemos hoy con Heriberto Aguilar y le damos la bienvenida a Heriberto Aguilar también. Gracias por estar con nosotros, Heriberto. Muchas gracias, Conrado, Iris, gracias. Hola. Irisdea, muchas gracias. Claro que sí. Y bueno, a toda la audiencia, muchas gracias. Tenemos una dinámica en este programa, en este podcast. La idea es ir profundizando en diferentes temas y en diferentes etapas de tu vida, porque es el chiste platicar también un poco del crecimiento de la vida. Y este es el primer trago, es para abrir mesa. Es para ver cómo nos va en este ambiguo que vamos a tratar de construir hoy. Pues bueno, ya que estamos en este primer trago, sería muy bueno que nos platicaras, Heriberto. A ver, tus inicios en el trabajo político, porque tú eres ingeniero, ¿no? Ingeniero civil. Ingeniero civil de profesión. ¿Y cómo terminaste en la política después de trabajar en ingeniería civil? Que a lo que vemos en Sonora, pues también es un espacio de oportunidades grande, ¿no? Sí, yo inicié muy joven en la Universidad de Sonora como estudiante de ingeniero civil en un llamado que hace en aquel entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. ¿Qué año era más o menos? En 1997. Ok. Llama a los jóvenes a hacer una revolución de conciencias, a luchar por las causas justas del pueblo. Y nos da la encomienda de que vayamos casa por casa llevando el mensaje del cambio verdadero de este país. Desde ese entonces me enlisto en este gran movimiento que representa ahora la transformación que estamos viviendo en el país. Yo recuerdo que en esa época era mucho ir y trabajar porque se perfilaba el avance de partidos políticos como Acción Nacional y como el PRI, y parecía que la competencia estaba centrada en ellos. Entonces el PRD en aquella época estaba luchando por meterse en la competencia política en México, ¿no? Sí, teníamos la convicción profunda que más temprano que tarde triunfaría nuestro movimiento porque representaba el bien del pueblo. Esa es la convicción, la internalización que vivimos muchos en este proceso de justicia, del cambio verdadero que perseguimos con esta política distinta, con esta forma distinta de pensar en el quehacer político del país. Desde el 97. Del 97. Yo recuerdo, fíjate que me invitaron a un evento donde iba a venir el presidente. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no, Edgar Sayar. El Edgar, tú, mira. Me invitó. La pandilla, ellos estaban en el Zeus. Sí, claro. ¿Recuerdas la marcha del desierto al Zócalo? Yo iba entrando, ya había pasado la marcha del desierto al Zócalo. Okay. Y me dicen, oye, tú que tienes ideas de izquierda, va a venir el dirigente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador. Y a mí se me hizo muy atractivo esta visita que iba a tener el licenciado Andrés Manuel. Yo no lo conocía, pero sus palabras me hacen mucho sentido. Okay. Pero aparte internalizo la importancia de la participación y la organización del pueblo, entre todos y desde abajo, para la justicia y la igualdad, la verdadera democracia. Y desde ese entonces, firme a las convicciones que nos planteamos para luchar por un cambio verdadero a este país. Pero, y eran cosas difíciles. Porque, era otro tiempo. Mira, yo cuando me... ¿Te tocó el corazón entonces? Sí, y todavía sigo firme en las convicciones. Yo estoy convencido que todos los seres humanos, en nuestro corazón, hay un espíritu agudo de justicia que nos hace sentir feliz cuando sabemos que estamos ayudando a los demás, sí, claro. Sobre todo a los más humildes, a los que menos tienen, a los que menos pueden. Oye, sí, pero ese estudiante revolucionario, por decirlo de una manera, ¿cómo se convierte en empresario? Mira, contrastaba todo, y es una parte importante de la vida que los contrastes. Para empezar, los ingenieros civiles tradicionalmente no se meten en política.
Tradicionalmente. porque son más técnicos. No, la formación es distinta. Una formación distinta, vamos a decir, casi una formación conservadora en algunos aspectos. Rodolfo Félix Valdés, ¿no? Bueno, pues un conservador. Bueno, yo participo en política por el llamado que hace el presidente Ujú, y el sentido que me hacen sus palabras ujú, de participar, porque yo, producto de venir de las clases humildes, me doy cuenta de las injusticias, ujú. ¿no? Entonces digo, este es el camino para hacer los cambios verdaderos que ocupa este país. Y me apasiona la construcción todavía. Además, ahorita estoy haciendo una maestría de vías férreas, construcción y desarrollo de vías férreas. Casualmente. No, pues sí. Porque me gusta. Me dicen, oye, hubieras hecho una maestría de ciencias políticas, pero me gusta a mí la parte. Y desde ese entonces me convierto en un activista Ok, en la organización ok. de la participación de la forma distinta de hacer política, que era la revolución de conciencia. La revolución de conciencia es casa por casa, organizando, concientizando para participar por la vía pacífica y electoral e incidir en los cambios verdaderos que ocupaba este país. Pero además, termino mi carrera y tengo que ejercer mi profesión. Ujú, Entonces, yo me dedico a buscar trabajo ujú. y encuentro una oportunidad de ser mi propio jefe. Y empiezo yo a licitar, por ejemplo. Yo hacía todo, ¿eh? Yo era la secretaria o el secretario, era el ingeniero, Sí, como todo era el emprendedor, supervisor. Como todo claro. emprendedor. Y me aventaba hasta 48 horas sin dormir haciendo las licitaciones. No había quien ¿Y pedía sabes 40 cuántas horas. licitaciones hice? No sé cuántas. Pues todas las que se imaginan, Ok. ¿no? Bueno, sin Es que hay que dormir participar, es pues, ¿no? relativo, Claro, pues. claro, claro, claro. Pero era... antes había estado en un pueblo trabajando. Sí, yo inicié, mi primer trabajo lo hice en el municipio de Granados. Unos, Ok. el canal de Tepodehuachi Ujú. y el canal del pueblo. Y existen todavía. Sí, no, y existen más. Vamos, Todavía podemos ir. funciona, todavía Pues, funciona. es más, si alguien nos está oyendo de Granados, O sea, que dé testimonio que hicimos buenas obras. Ese fue tu inicio profesional. Fue mi primera obra. Ok, entonces, entre que terminaste la carrera y cuando compites por la alcaldía en Guaymas, te dedicaste al ramo profesional, pero trabajabas en el tema Sí, de la porque revolución de las conciencias. desde 2006 y la primera participación como ya Morena como partido político fue en Ok. el 2015, Sí, así es, ¿no? así es. Ya fue la primera vez que participé como candidato a presidente municipal de Guaymas. Ok. Sí. De Tenía horario el señor Sí. para ser O sea, empresario. pues tienes Sí, que claro. organizarte, administrar Claro. tu tiempo. Yo recuerdo que empezaba mis actividades productivas máximo a las 6 de la mañana. Ya estaba en la oficina Ok. organizándome. Y a las 3 de la tarde terminaba mi trabajo de ingeniero de alguna construcción que estuviéramos haciendo y me iba. Los 3 o 4 que me seguían el rollo Andar contigo, claro. de ir casa por casa con el periódico bajo el brazo, llevando el periódico Regeneración. Y organizando comités. Pero me fuiste decían, candidato del PRD también. fui candidato a regidor por el PRD Porque es en lo el que había en el 2006. momento, y es donde participaba Andrés así Manuel, es, ¿no? Era así parte es. los inicios de la política de muchos Yo- que forman parte de Morena. Y yo fíjate que puedo presumir Ujú. que renuncié primero al PRD que al licenciado Andrés Manuel. A ver, ¿y qué le pasó al PRD? El PRD, hay una descomposición, primero por las diferencias internas, Ok. producto de que privilegiaron sus intereses particulares y de grupo antes de los intereses ideológicos con el que participábamos todos, Con el que nace el PRD. con el que nace el PRD. Se echó a perder. Ujú. Oye, pero en esa camino que tú te pusiste horarios para ser empresario y luego para ser promotor del PRD, ¿qué te decía la gente? Pues mira, primero se Digo, burlaban porque de mí. si yo hubiera sido tu esposa, te digo, oye, Primero dedícate me Ok. decían, oye, Heriberto, Claro. ¿cómo pierdes tu tiempo? cerraba la cortina de Pierdes tu del tiempo. negocio. Pero Pues. pues es correcto que los empresarios sean también activos políticamente, ¿no me parece incorrecto? No, sí, pero en el PRD, pues, en el tiempo. Ok, No ok. pierdas tu tiempo. Y hay una anécdota muy interesante
que yo estaba haciendo obra de vivienda residencial en Marina Real. Y llega el que conseguía los contratos, el arquitecto que hacía el diseño, y yo las construía. Me dice, Heriberto, nos va a ir muy bien. Acabamos de conseguir 3 viviendas residenciales. Hombre. Entonces le digo yo, oye, pero ¿sabes qué? Hay un problema. No puedo atender las 3. Ok. ¿Pero cómo? Me dice, pues es trabajo, Es pues chamba. es mayor ingreso para tu familia. No, le digo, yo tengo un compromiso con la nación. Y él, molesto, me dice, te voy a dar un consejo. No lo hagas por ti, hazlo por tu familia. Después te vas a arrepentir. Este es el momento que tú tienes que buscar el patrimonio y la prosperidad. Me dice, si no le entras a las 3, te quedas sin Fuera. ninguna. Ok, era las 3 o ninguna. 3 sin ninguna. Tenía razón, pues él necesitaba un ingeniero que les Claro. llevara a la construcción de las 3, pues y además veníamos trabajando con tiempo. Y yo le digo, bueno, pues ni modo, voy a cumplir con este deber que tengo y te lo agradezco mucho. Después pasaron los años. Las primeras llamadas que tuve cuando se dio el triunfo como diputado federal en el 2018 fue de él. De su Y compañero. me dice, qué bueno que no me hiciste caso, Heriberto. ¿Y quién es, pues, el nombre? No lo podemos decir porque... ¿A poco lo conocemos? Hay posibilidad de que lo Hay muchas conozcamos. posibilidades. El apellido. No, Así me es reservo Bueno, el ahora dato sí, rápido, nomás por platícanos respeto. su llegada a Morena. Viene el PRD, viene su Yo no participación le como llamaría la candidato llegada a regidor. Morena, yo le llamaría fundador de Morena. Ok, Porque una vez que se da el fraude electoral del 2006, sí. seguimos nosotros firmes en las convicciones de seguir avanzando en la lucha por la transformación de México. Y formamos el gobierno legítimo. Porque Ok, para sí nosotros recuerdo. el presidente de la República legítimo del pueblo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que nos quitaron la presidencia. La mafia del poder nos quitó la presidencia con un fraude electoral. Entonces ahí viene Que ya ese el es un momento trago de... amargo. Sí, ahorita vamos a platicar. Ahorita vamos a platicar. Por lo pronto, aquí tenemos ya este primer avance de este primer trago para abrir boca, estos primeros temas. Yo nomás me quiero quedar con una pregunta para ser más claro. ¿En qué año tú te sales del PRD antes que todos? ¿Qué año fue? Yo me salgo en el 2009. En el 2009. El 2009. Ok, Pues todavía vamos a un proceso electoral 2012 con el PRD. Sí, sí. Movimiento Ciudadano, Convergencia en aquel Convergencia entonces. con Dante. Y el PT. Y yo decido ya no participar en el PRD, pero apoyo a la coalición. Yo fui coordinador del Distrito 4 2006-2012, ¿no? Y en esa participación, otro trago amargo, porque compraron la elección Peña Nieto. Sí, claro, con las tarjetas Monex, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo, perfectamente. El mejor presidente. Un dineral le metieron. Sí, las tarjetas, me recuerdo perfectamente bien esa etapa de las tarjetas Monex y que todos nos enteramos después, ¿no? Así. Una elección históricamente participativa, pero con tarjetas Monex. Sí, claro, sí, recuerdo perfectamente bien esa etapa. Aquí va el primer trago, Heriberto. Vamos avanzando en servir los tragos aquí en el Trago Amargo, así que nosotros todavía continuamos con más aquí con Heriberto Aguilar. Regresamos a este podcast y bueno, sigue el siguiente trago y me queda claro entonces, senador, que pues si ya recorrió ese distrito, como nos acaba de comentar, por algo le ganó Otto Clausen a esa vaca sagrada de por allá, ¿no? Fíjate que me decían que no le iba a ganar a Otto Clausen. Había sido presidente municipal, había sido diputado local, era uno de los políticos más fuertes en el estado de Sonora y más fuertes como diputado federal. Y yo me empecé a dar cuenta que la estructura del PRI estaba en una seria crisis, porque ya no tenían el apoyo de la gente, ¿no? Yo recuerdo que me decían, no, pues ¿cómo le vas a ganar si acaba de pavimentar todo la petrolera en Guaymas y es muy conocido, a ti no te conocen?
Pues yo no sabían que yo estaba trabajando desde el 2006 recorriendo el distrito. Yo llevaba años recorriendo el distrito. Y una de las veces que me queda claro que va a triunfar el movimiento, yo llego a Yécora y veo calcomanías mías. Y le digo, ¿cómo les hicieron? Le pregunto. Entre nosotros cooperamos, porque no teníamos la propaganda, pues, y la gente organizada, ya haciendo su campaña en Yécora. O Les sea, digo, era un partido pobre. era un partido con dificultades, porque acuérdate que veníamos iniciando apenas como partido político. Pero lo más valioso es que teníamos la aprobación y la decisión de la gente. Pero aún así, en ese momento, siempre yo recuerdo que no garantizaban que fuéramos a triunfar. Pero ¿le daban dinero aunque sea para la gasolina o ni eso? Pues ya como partido político teníamos prerrogativas y pues de manera muy moderada teníamos el recurso para movernos, pero muy limitado. Casi, no, ¿cómo se llama? Nosotros aplicamos mucho una política muy importante que es la austeridad republicana. Yo decía que era austeridad franciscana. No teníamos prácticamente nomás lo necesario. Pero por mucho tiempo que nosotros anduvimos sin dinero, recorriendo lo largo y ancho del distrito, que esa habla de una convicción, de una internalización de los principios y la lucha por el cambio verdadero. O sea, Y eso convencidos. lo percibe la gente, ¿no? Lo percibe, yo creo que el pueblo tiene un instinto que sabe cuando la gente se le acerca para ayudar y cuando se le acerca el político para aprovecharse de ellos. La gente lo sabe muy bien. Eso tiene mucha fuerza. Digamos que ese fue un muy buen trago dulce. Sí, el triunfo. Ahora, la reelección fue otro, porque aparte consigues la reelección. Sí, en el 2021 vamos por la reelección y otra vez a navegar contracorriente porque fui solo como Morena. O sea, Se decidieron a el eso. verde, en algunos distritos, en el caso 4 íbamos solos, en otros distritos iban coalición, pero el verde, el PT iban en contra mía. Pues Pero ni se aparte es de diga, los más grandes el 4, el ¿no? 4 es más grande. Oye, el más loco porque tiene de todas partes. El PRIAN iba en contra mía. Recuerdo en el debate, pues todos en contra mía, ¿no? Pero y otra vez se decía, es que ya hay un desgaste, no vas a tener el triunfo. Y resultó que tuve más votos que el 2018. Así como el 2024, tuve más votos que el 2021. O sea, Ahora, estos procesos tan importantes, yo quiero recalcar que no es por el dirigente o por el candidato, es por la confianza que tiene la gente en un movimiento de transformación. ¿por qué decidiste venirte al gobierno del estado? ¿Qué te motivó? A ver, ganaste una vez, te reeliges y como bien lo mencionas, con más votos. ¿Qué fue lo que te motivó a decir, sabes qué, mejor me voy a colaborar con Alfonso Durazo? ¿De dónde vino el interés? ¿O qué fue lo que te motivó a estar acá en el gobierno del estado? Ya tenías la Diputación Federal, tenías un triunfo importante, ya la gente te ubicaba, pero te vienes a una secretaría, ¿no? Sí, el doctor me hace una invitación a participar como secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano en el estado de Sonora. Yo no sabía. Una vez que íbamos a San Luis Río Colorado, le digo, doctor, lo voy a acompañar nada más hasta el evento que hay en media mañana y voy a agarrar el vuelo porque era candidato, era gobernador electo y yo ya estaba en funciones como diputado. Porque se van a aprobar unas propuestas, unas reformas muy importantes. No eran reformas constitucionales, pero eran reformas secundarias. Tienen que estar mi voto ahí. Y luego me dice, ¿y cuándo vas a renunciar? ¿Cuándo vas a pedir licencia? Me dice. Pues cuando dígale. Pues ya, me dijo, necesito que vengas a ayudarme como secretario de Infraestructura. Entonces, me voy, pido licencia y me regreso. Y entro como secretario de Infraestructura. Yo creo que es una invitación que me hace el doctor y es la gran oportunidad de contribuir a mi estado, ya desde el área ejecutiva,
¿no? Y que me sentí muy contento, muy a gusto, sobre todo un gobierno histórico que está haciendo el doctor Alfonso Durazo. Él tiene una visión estratégica e integral para el desarrollo con bienestar social para Sonora. Él se adelantó a los tiempos. El plan Sonora, antes de que en nearshoring se escuchara, él ya estaba planteando adaptar Sonora para la relocalización de los mercados. O sea, por eso hace un planteamiento junto con al presidente Andrés Manuel y hacen obras estratégicas que van a permitir el desarrollo de este estado. La Como las planta fotovoltaica aduanas más grande de Latinoamérica. o las La aduanas. ampliación y modernización del puerto de Guaymas, la modernización de las aduanas, la carretera Guaymas-Chihuahua, son proyectos de infraestructura que convergen para generar las condiciones para el desarrollo y la prosperidad de Sonora, aunado al litio y a la fortaleza de su gente. Oye, Heriberto, yo te quiero hacer una pregunta a manera de grilla, eso es a manera de grilla. El gobernador Alfonso Durazo regaña. Yo te lo quiero preguntar porque algunas veces me tocó así que estaban en ruedas de prensa y decía, Heriberto, eso no. Fíjate que Yo a veces digo, igual llega cura local, pues así se llevaban entre ellos. O la Pero, confianza. o la confianza, porque me parece que Alfonso Durazo es una persona como que muy seria, pero no sé si igual era parte de la manera de trabajar con ustedes. Sí, mira, hay una gran confianza, una gran fraternidad y un aprecio que yo le tengo mucho cariño y respeto al doctor Alfonso, pues lo conozco de hace muchos años, hemos venido trabajando juntos. Él fue nuestro candidato a senador en el 2006, Sí, acuérdate, con así es. Patricia Patiño y él fueron el candidato del movimiento en aquel entonces. Fue nuestro candidato a senador en el 2018. Y él cuando participamos en la reconstrucción de este movimiento en Sonora, pues yo le tengo mucho apego. Yo creo que hay dos hombres importantes, referentes en mi historia política, que han marcado una claridad en la visión que representa luchar de manera legítima por este movimiento, que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Yo lo acompañé desde 1997 hasta el último día de la entrega de su banda presidencial. Y con ellos internalizamos con el presidente Andrés Manuel los principios, los ideales de luchar por la justicia y la igualdad. En el doctor Alfonso, la capacidad de trabajo, de organización, de convicciones para lograr el triunfo en Sonora. Entonces, son dos visiones o dos hombres que representan la gran visión que yo Pero tengo como es duro, Alfonso Durazo. Te lo pregunto porque creo que es muy importante aprender a identificar la personalidad también de los gobernadores. Mi pregunta, insisto, ¿sí regaña Alfonso Durazo? Es estricto, es responsable, estricto. muy entregado a su trabajo, Ok. ¿no? No, Oye, y bueno, pues de diputado, de candidato, de secretario, o sea, ¿eres de mucha confianza del gobernador o eres un estuche de monerías que luego te haces también presidente del partido? no, yo creo que yo diría aplicaría lo que nosotros siempre hemos internalizado. Un buen revolucionario no es donde mejor esté, donde mejor pueda ayudar al movimiento. Y hay circunstancias donde pues, yo fui secretario, diputado, pedí licencia, fui secretario de infraestructura, renuncio, me voy a la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, claro. porque para mí ella internaliza las causas que dan origen a nuestro movimiento y ella necesitamos para seguir avanzando en las políticas del humanismo mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo tenía esa convicción y era mi responsabilidad apoyarla aquí en Sonora y caminar casa por casa para garantizar que en la encuesta ella saliera avante. Después que termina la interna, que digo, pues ya cumplí, me dicen que sería importante que tomara la conducción del partido de Morena. Y soy presidente del partido. Ya había sido yo secretario general del partido. No era partido político, era una organización civil, un movimiento de Morena. Político, no éramos partido, que no estamos en el espectro del INE. Pero ya después como dirigente me toca encauzar
la organización territorial y dejamos las bases para seguir avanzando desde la sección electoral, que es un trabajo muy importante que se tiene que hacer constante y permanentemente. ¿Pero confianza o estuchemonerías? Por la fraternidad y la cercanía que tenemos, es confianza. Y luego de ahí te vas a buscar el Senado. Y luego Que también me voy a buscar el Senado y revisamos la ley y no puedo ser dirigente del partido. Claro. Y candidato o aspirante al Senado. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, renuncio al partido y me voy a buscar la candidatura al Senado. Que también se hablaba mucho de que la dificultad que pudiese representar esta división, ¿no? Que se fuera otra vez el PT solo por su parte y ustedes como Morena por otra parte, y luego el Verde también con esos experimentos que hicieron también ellos. ¿Te tocó la misma experiencia de la primera vez que competiste por el 4? Pues? La misma experiencia del 18 y del 21 también. O sea, ir solo. Pero ya te la sabías, ya dominabas lo que podías hacer, ¿no? La fortaleza estaba en el movimiento y la gente apoya a Morena. Ok. ¿No? Oye, pero ahora, rápido tu crecimiento, ¿no? Teníamos... bueno, no sé, 97 para acá, no se me hace tan rápido. No, si yo tengo 27. No, pero bueno, de que empiezas después del triunfo electoral. Ajá, bueno, sí. Porque... Pero para llegar al triunfo, hubo mucho trabajo. ¿Cómo fue? A ver, una pregunta. Al final, Celida los agarró también a carrillito ustedes por parte del PT, ¿no? Que les vamos a alcanzar y que van a quedar en segundo lugar. ¿Alguna vez creíste que eso era posible en la competencia real después de tu experiencia que tuviste en las otras dos competencias donde ibas solo contra el PT y el Partido Verde? Es una gran compañera, yo hubiera querido, y en eso era nuestra deseo y nuestra intención política de que ella fuera parte de la primera minoría, que ella estuviera de senadora. Eso era nuestro plan. Pero ella quería ser que tú quedas de primera. La intención de ella en su competencia, en campaña, yo lo sé, ¿no? Pero no, yo tenía mucha comunicación con ella y teníamos mucha claridad cómo estaba la participación electoral que íbamos a vivir en el proceso. Entonces, teníamos mucha claridad y coincidimos en mucho, yo la compañera Celida y con Froilán también. Así que para mí no, es más, para mí no hubo diferencias en la campaña. En la campaña. Yo te lo digo así de manera honesta, sincera. Yo el aprecio, el cariño, hasta la fecha. O sea, sí tienen claro, entonces no tienen la piel tan delgadita los de Morena, de que sí tienen claro que en campaña es campaña y cuando se gobierna para todos. Sí, yo respondo por mí, yo tengo esa claridad. Muy bien. Pues aquí dejamos este trago dulce y nosotros continuamos porque todavía queda el trago fuerte y el trago amargo. Seguimos en esta edición del Trago Amargo y estamos platicando con el senador Heriberto Aguilar. Me da mucho gusto ahora, en este momento, en este servir, recibir a Edgar Molina. Es que dijeron que había tragos fuertes, dije, yo entro. Me toca a mí. Yo entro. Me toca a mí. Qué gusto, Conrado. Senador, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Gusto estar aquí contigo compartiendo este bonito programa. Igualmente, muchas gracias, senador. Y ahorita nos estaba platicando, antes de entrar al trago fuerte, tragos fuertes, ¿no? Un auténtico trago fuerte, Conrado, ¿no? Yo no me sabía esa historia. Yo tampoco. Yo no conocía esa parte, ese reto que tuviste que enfrentar un tema de salud previo al momento de la competencia política. Estábamos todos saliendo de una etapa de un poco también de psicosis por las enfermedades, por el COVID. Y bueno, te toca hacerle frente a un problema de salud muy fuerte. Sí, fíjate que yo creo que la experiencia de vida más fuerte que he tenido, que me dio una trombosis mesentérica. Esta trombosis, por cada 10, 9 se van. Yo, gracias al Creador y al Instituto Mexicano del Seguro Social, estoy aquí con vida. Esta experiencia, de las más difíciles que puede tener un ser humano, representa una oportunidad. Porque yo recuerdo ya, y les decía ahorita, todo el que va a morir toma conciencia que se va. Le queda claro que se va. Hay una etapa donde luchas, otra etapa donde te llega la paz, la resignación, y otra etapa donde ya tienes ese espacio. Yo creo que es la conexión espiritual. Sí. Yo le digo al Creador, dame la oportunidad de vivir. Por 2 razones. No faltarle a mi hijo. Ok. Tenía 5 años, ¿no? Y hacer el bien a los demás.
Muy chiquito, claro. Entonces, y fíjate qué curioso, porque a partir de eso, me entra la paz, la tranquilidad, me duermen. Y cuando el doctor, porque ya no sabían qué era, decía el doctor, antes no habían diagnosticado qué era, pero me dicen, aquí algo muy grave está pasando en tu interior. Porque de 7,000 glóbulos tú traes 21,000. Eso es ya el acabose. Y me dice, podemos hacer, una es inducirte, ponerte en coma para aguantar para mañana y saber los estudios. Yo ya estaba padeciendo sábado a las 11 de la noche y eran domingo a las 6 de la mañana. Y me dicen, o la otra es, te abrimos. Lo peor que puede pasar es que te volvamos a cerrar. No sepamos qué pasa. Le digo, pues de una vez, pues, ábreme, ¿no? Y ya en ese procedimiento me llevan al quirófano y es cuando pasa ese proceso. Yo creo que es una etapa de un proceso que vives en los últimos momentos de tu vida. Claro. O sea, solo contigo. La conciencia ya conciencia, ajá, una conciencia plena de que puede morir. que te vas a morir, Ajá. ¿no? Y te entregas pues, al Creador. Yo soy creyente. Entonces, me abren y se dan cuenta que tengo 2.5 metros, 2,5 metros de intestino delgado muerto, necrosis. Ok. Wow. Entonces, ese es un padecimiento muy complejo porque tienen que cortar y unir. Y en aquel entonces, o en esas condiciones que me tocó a mí, no había la grapadora que necesaria. Híjole. Entonces toman ellos, los doctores, que eran amigos míos, yo en el inter del padecimiento, le hablo a un médico militar cirujano de la Marina, que es amigo mío, muy bueno. Entonces le hablo, y todas las cosas se van dando, pareciera que hay una gran conspiración para que todo salga bien. Sí. El doctor estaba a punto de salir de vacaciones un domingo y le dice a su familia, voy a ver nomás qué tiene y ahorita nos vamos. Okay. Entonces llega y se da cuenta de la situación, dice, suspende las vacaciones. Ajá. Y le llamo a otro doctor amigo que no era cirujano, pero que era médico general, y ellos empiezan a tomar decisiones. Y hay algo muy chusco, porque también la vida tiene, en esos momentos circunstanciales, tienen sus momentos, su sentido del humor. Entonces, el doctor se sorprende, el cirujano se sorprende por la situación tan crítica que estaba pasando conmigo y toma una pausa para decidir qué iban a hacer. Y le habla a mi otro amigo, un médico que estaba afuera, y le dice, mira, le dice, tenemos dos opciones. Una es dejarlo abierto con una bolsa para que tenga una sanación a largo plazo, que es lo normal que se hace. Sí. La otra es que hagamos la conexión, se haga la saturación que corresponda, pero esa es riesgosa, porque tiene que estar 6 días sin tomar agua ni comer. Y le dice el médico, mira, mejor hazle una saturación artesanal, dedícale, porque si lo dejas abierto, lo vas a sacar fuera de la contienda. No va a ser candidato. Bueno, si yo hubiera estado consciente, me hubieran preguntado, dicho, no le hace que no sea candidato. Pues tienes que cuidar mucho la historia, porque si algo hace mal en la historia, se va a ir contra el doctor. Entonces, y esa la fíjate qué bueno, considerando tu profesión, claro. Sí, el futuro político de Heriberto. Y me dicen ya cuando termina la operación, al día siguiente, ya cuando ya recupero yo la conciencia, me dice, mira, hay algo, primero es que estás vivo, eso es lo más importante, pero ahí no acaba todo, porque viene un padecimiento muy duro y las estadísticas nos dicen que falla
esa Sí, saturación, sí. porque es muy difícil. Sí, claro. Entonces me dicen, primero vamos a estar 6 días sin que tomes agua ni ingieras alimento. 6 días. Y luego la primera reacción que vamos a estar al pendiente es las 72 horas. Que no tengas una temperatura Infección. alta o que no tengas un dolor profundo. Si pasamos eso, no vamos a esperar 3 días. Y en esos 3 días que no tengas una reacción, vamos a pasar a los 6 días. Entonces, iban pasando las primeras horas que no pasamos esa temperatura ni ese dolor. Logramos los 3 días, la evaluación, positivo. Y al 5.º día, me dice el doctor, porque nunca los miré yo, hasta el último día, los miré seguros. O sea, yo les decía a mi esposa, tráigame a mi otro amigo, no al militar, porque el militar es muy seco. Muy tajante, ¿no? Sí. Las cosas pueden fallar. Y y me ponía todos los escenarios más complejos. O sea, entonces, decía yo, te pedía tráigame al otro que me eche mentiras, pero que me diga algo bueno. Que me diga algo bueno. Está bien. Sí. Porque la verdad lo necesitas en ese momento, ese miedo, todo lo que... Agarrarte de algo, de tener una esperanza, pues claro. Entonces, todavía en el 5.º día me pregunta, ¿te gusta el betabel? Le digo, pues sí. Bueno, mañana te vas a tomar un licuado. Yo le dije, es para proteínas, algo para el cuerpo. No, me dice. A ver si no mancha. Sí, o sea, porque me dejaron una sonda aquí. Sí. ¿No? Donde yo estaba drenando. Luego me dice, para ver, cuando tomes el líquido, si no sale ese color. Sí. Pues o sea, ya aguanté las 72, los 3 días, los 5 días, no he comido, no he tomado agua. Y todavía tengo que esperar que puedas filtrarse. Sí, me dice. Entonces ya cuando me tomo el jugo, el betabel, lo veo con una cara diferente. Y me das una expresión, ya chingamos. Ya le hicimos, dice. Qué bien. Entonces, ahí esa es la primera vez que me siento seguro de seguir viviendo. ¿Cuántos días fueron en total? Fueron casi 2 meses. Entonces yo en el hospital, así es. No, en el hospital 15 días. 15 días en el hospital y después en recuperación en tu casa. Así es. Caray, 2 meses. Yo estuve desde que inició el año. En el hospital. Venía la elección del 21. Y venía la elección del 21. Yo en la elección del 21, si ven unas fotos por ahí mías, era delgadísimo, pero delgadísimo. La gente se asustaba conmigo. ¿Qué te pasó? Me decían. Oye, las elecciones son rudas, o sea, las campañas son rudas. ¿Cómo hiciste esa campaña? Pues yo creo que un proceso de sanación muy rápido, que todo el mundo se queda sorprendido porque primero me decían que iba a tardar más tiempo, después le fueron bajando y después ya nadie me paraba. Ahora, ese fue un momento muy duro. Fue un momento muy duro porque tomas conciencia que te vas a morir. O sea, y no piensas en ti ya. No, claro. Piensas en tu hijo, en el caso de los pendientes. Entonces, yo le agradezco mucho al Creador y al Seguro Social. Ahora, te voy a cambiar de tema porque es el trago fuerte también. Tú dijiste ahorita, a ti te tocó trabajar en contra de la mafia del poder. ¿Cómo asumiste tú allá en la Cámara la suma de Yunes en el proyecto de transformación de leyes? ¿No? Porque yo sé que no forma parte de todavía el movimiento, pero al final de cuentas se ocupó de Yunes. ¿Qué fue para ti ese momento? Yo sé que no tiene nada que ver con la salud, yo sé que no tiene ni paralelo, pero también es un momento fuerte. Después de durante tanto tiempo estar trabajando en contra de personajes, apellidos que forman parte de lo que se interpreta como la mafia del poder, tú en el Senado, con todo tu proyecto, decir, mira, tuvimos que votar con este. Digo, mi perspectiva. César, ¿tú cómo lo viste? Mira, en este importante proceso de transformación, te das cuenta del equilibrio que debe haber entre el idealismo y el pragmatismo. Porque era necesario para nosotros ese voto para un bien mayor. Y lo asumes con toda responsabilidad. Pero además, decirte, quien se viene a nuestro movimiento está obligado a regirse con los principios y los ideales de este patrimonio del pueblo, de la lucha. El no robar, no mentir, no traicionar. Yo le diría, no importa de dónde vengan, aunque te duela,
sino a dónde vamos juntos. Y si ahí, por ejemplo, se suma algún sonorense, digo, no sé si es la idea o hay algún tipo de negociación o plática con Beltrones, por ejemplo, que es otro que ya está en contra, o sea, no está afiliado con el PRI, o bueno, está afiliado con el PRI, pero no alineado con el PRI de Alito. Hay una relación muy tóxica. Ahí, por ejemplo, habría un llamamiento para decirles, ¿sabes qué? Oye, puede ser que votemos todos juntos si estás en contra de tu partido de Alito. ¿No ha habido algún tipo de plática? No, pues ¿Cuál ha sido la relación con Beltrones? En este momento nosotros tenemos la mayoría calificada de sobra, vamos a decirlo así. Ya no lo necesitan. No pues, lo ocupamos. Además creo que somos una visión muy distinta y si no hay un proceso, vamos a decir, de una conciencia de buscar ser mejor persona en la forma de pensar en el ejercicio público, pues no hay necesidad. ¿Se encuentran en los pasillos? Es que digo, platico un poquito del día a día del Senado, porque, porque Senado, nos vemos y parece que están peleados siempre, ¿no? Pero digo, ¿hay cordialidad política? No, en el Senado, pues es muy pequeño, no es como la Cámara de Diputados, son 500 está más pequeñito. curules, aquí son 128 escaños y está muy chiquito, ¿no? De hecho, yo me siento, está mi escaño y atrás está el escaño del senador Beltrones. Pues cordialidad. Dice, lo cordial no quita lo valiente. Claro. Cordialidad, ¿no? Ahora, te tocó, ya conociendo tu historia, pues te tocó lidiar con muchas de las cosas que Beltrones hizo en Sonora como gobernador, cuando estabas en la universidad, cuando iniciaste tu trabajo cerca de Andrés Manuel en el PRD. Fue esa época en la que Beltrones era una figura de poder importante. Resultaría complicado, me imagino, después de escucharte en campaña, decir, bueno, ahora Manlio forma parte de nuestra bancada o es un aliado. Sería complicado, ¿no? Bueno, era muy, muy complicado. Afortunadamente ya no se ocupa. Oye, y otra pregunta nomás, porque me quedé yo con esa idea. ¿Y qué pasó con tu empresa? ¿Sigues todavía con tu empresa? No, fíjate que cerrar? Yo tengo mucha claridad que primero en nuestros principios, para que no haya malinterpretaciones, yo decidí cerrar el negocio de la construcción. Muy difícil porque yo cuando llego a diputado federal ya no me cierro la empresa para que no se prestara malas interpretaciones de que si estoy haciendo obra es por la influencia, porque es diputado federal y así no mezclamos las cosas y yo estoy convencido que la honestidad debe ser forma de vida y de gobierno, pero además de serlo, debe que se parezca, o sea, que tenga la forma, porque si no, cualquier va a manchar, no me mancha a mí, mancha un movimiento. Al movimiento en general. Así es. Pues Heriberto, así pasamos el trago fuerte y todavía nos queda el trago amargo, que eso es lo divertido para nosotros, digo, ya en confianza. Nosotros continuamos, no se vayas. Y vamos a la recta final de este trago amargo, precisamente para platicar del trago amargo. Ahorita, Heriberto, nos platicabas de ese trago fuerte, trago amargo que viviste en tema de salud, y qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás con bien y que estás ahí rebosante ya en cuestión de salud. Y me gustaría preguntarte, obviamente todos tenemos tragos amargos, eres lo que eres porque has pasado tragos amargos en tu vida, en cuestión profesional, en cuestión pública, en cuestión a lo mejor ya de manera muy, muy íntima, de manera propia. Y yo me gustaría preguntarte, ¿cuál crees tú, digo, ahorita platicas uno de ellos, el de salud, pero públicamente, ¿cuál consideras que ha sido el trago más amargo que te ha tocado vivir? Desde el ámbito político, desde el ámbito público, a lo mejor ahorita que estás platicando el tema de la empresa, ¿cuál tú que has valorado más para después de ahí a lo mejor tocar fondo, decir, caray, de aquí, del fondo, agarro impulso y me levanto? ¿Cuál ha sido ese? ¿Cuál nos podías platicar? El trago amargo en la vida pública es lo que representó el fraude electoral del 2006, porque nosotros teníamos el deseo profundo de hacer el cambio y creo que ese daño que le hicieron al país todavía lo estamos padeciendo. Yo creo que es uno de los tragos más amargos, porque si revisamos la historia, teníamos amplias posibilidades de que el licenciado Del Mar llegara a ser presidente de la República.
Pero bueno. Ese es el más fuerte. Pero fíjate que aquí se aplica, Uh-huh. El trago amargo, yo lo decía, es las dificultades, el sufrimiento, Uh-huh. las pruebas, el autoconocimiento que te da la vida. Y el trago dulce es la satisfacción, la recompensa, el conocimiento que te da la vida. Entonces nosotros tenemos que entramos a un profundo análisis Uh-huh. y mejoramos nuestra organización. Uh-huh. Después de muchos años, Uh-huh. logramos este cambio de manera sin precedentes en la historia de este país. Sí, A tu punto de vista, ¿qué trago nos estamos echando en estos momentos en México? En estos momentos, hablando ya en cuestión de la vida pública. El trago más dulce. El trago más dulce, estamos en estos momentos. Sí, porque primero, con el licenciado Andrés Manuel, con muchas dificultades, Uh-huh. hicimos lo más complicado de una construcción. Los cimientos. Y fueron los cimientos del humanismo mexicano. Y hay que escarbar, enraizar y quitar muchas dificultades, las piedras, la dureza, para lograr establecer los cimientos. Estos cimientos representaron que los derechos sociales dejaran de ser letra muerta y subieran al rango constitucional. Y ahora ya bajo esos cimientos, la edificación es más sencilla, porque sobre esos cimientos estamos construyendo, y estamos construyendo el segundo piso de la cuarta transformación, que es profundizar en los derechos del pueblo. Ahora yo tengo la satisfacción, y ayer estuve en una colonia en Villa de Ceris, de regresar con la frente en alto y decirles cómo quedamos en el casa por casa, en los eventos públicos, de hacer estos cambios. Y lo estamos haciendo conforme al programa o a la plataforma electoral que nos comprometimos con ustedes. Entonces, eso yo llego en esa cumpliendo con honor nuestro deber. Pero además, la satisfacción de decir en la Constitución de manera clara y concisa se establece ahora que habrá el derecho constitucional para que los trabajadores, las trabajadoras tengan el derecho a una vivienda digna, adecuada y propia. O sea, que estemos rescatando la justicia social, esa infamia que se cometió con los trabajadores y trabajadoras, ese sueño que quedó cortado de los jóvenes de tener una casa y una familia, hoy seamos parte de ese cambio, que estoy convencido que es una forma revolucionaria del derecho a la vivienda para todos y todas, principalmente para los anhelos de los jóvenes. Explícame cómo es eso y cómo se relaciona, por ejemplo, con el tema de la supremacía constitucional. Muy bien. Mira, hay una interpretación. Primero decirte que nada puede estar por encima de la Constitución. No, claro. Nada. Y que una reforma constitucional solamente la puede hacer el poder transformador, el poder legislativo, el Congreso de la Unión. Pero una reforma constitucional puede ir en contra de la Constitución vigente. Una reforma constitucional, de acuerdo al artículo 39, el derecho que tiene el pueblo o el poder emana del pueblo, y en todo momento tiene el derecho de modificar sus leyes y su forma de gobierno. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, nosotros dijimos, y con mucha claridad, ocupamos las 2/3 partes para hacer un cambio profundo en la Constitución en materia de la reforma al Poder Judicial. Hicimos el procedimiento conforme a todo lo que establece el proceso legislativo. Hicimos un cambio en la Constitución. Ok. Entonces, una vez que el legislativo hace una reforma constitucional, no importa que él vaya en contra de lo que la Constitución en ese momento vigente establece. No, pero yo diría que parte va en contra de la Constitución vigente. No estamos afectando los derechos humanos, no estamos afectando derechos laborales, pero no por estamos ejemplo, afectando conceptos la libertad. tan etéreos que a mí también es lo que a veces me resulta complicado entender las leyes. Hay conceptos muy, muy vagos como la autonomía o como la neutralidad. Y por ejemplo de la reforma judicial que ya pasó, pero cuando exponemos a un juez a un proceso democrático y que lo alejamos de su obligatoriedad de cumplir con los preceptos legales única y exclusivamente,
es en parte un poco ir medio constitucional, pues, ¿no? No, pues mira, nomás sería cuestión de revisarla. Primero decirte que, para que haya mucha claridad, si tú quieres impugnar una reforma constitucional, ¿qué es lo que haces? Primero te vas a la ley de impugnaciones, Sí, ¿verdad? claro. Y te encuentras en el artículo 36 que una reforma constitucional no se puede impugnar. Ahí dice, Ok, ¿no? ok. ¿Qué es lo que hicimos? Llevar A rango de constitución al rango de lo que dice la ley. lo que dice la ley, Ok. para tener la visibilidad clara Ok. y precisa. Después, el artículo 105 y 107, que habla de las controversias y las acciones de inconstitucionalidad. Justamente esos artículos son para evaluar que una ley no vaya en contra de la Constitución. O sea, que no contravenga la Constitución. Entonces, lo único que hacemos, en lo que llaman ellos la supremacía, es hacer visible y poner lo que establece la ley en la Constitución. No estamos haciendo otra cosa. O sea, darle que nadie puede estar por encima de la Constitución. Yo diría, ¿en qué artículo de la Constitución dice que el Poder Judicial puede cambiar la Constitución? No, ninguno. No se puede, me queda claro. No se puede. Solamente el legislativo puede hacerlo. No, nomás el legislativo. Sí. Y el legislativo tiene su razón. O sea, el poder emana del pueblo y lo deposita a los representantes para que hagan los cambios a lo que mejor beneficie al pueblo. Así es. Y nosotros hicimos eso. Entonces, estamos convencidos que y yo creo que ya no es un tema jurídico técnico, es un tema político, porque están defendiendo el último reducto que le queda a un poder de excesos y privilegios, porque manejaban la justicia a su antojo. O sea, si no, ¿cómo me explican que Ricardo Salinas Pliego va con la Suprema Corte y le dan la posibilidad del amparo para que no pague sus impuestos? ¿O cómo me explican que los que vendían energías limpias, supuestamente, van y se amparan y siguen afectando los intereses de todo un pueblo? Porque la Constitución establecía la posibilidad. Así es. Ahora, fíjate, cuando nosotros nos inconformamos por las leyes en materia energética y otras leyes de Peña Nieto, ¿qué nos dijeron? Ahí está. Nos dijeron los ministros que no podíamos ampararnos con una reforma constitucional. No se puede amparar contra una reforma constitucional. Eso nos dijeron. Claro. Porque nosotros estábamos inconformes. Inconformes con esa reforma, claro. Pero era una reforma constitucional. Así es. ¿No? Entonces, nosotros estamos convencidos que ese poder lo estamos recuperando y ponerlos a disposición de la verdadera justicia. El amparo y la inconstitucionalidad son cosas distintas, ¿no? Sí. Entonces, me queda claro que no te puedes amparar contra una reforma constitucional, pero sí hay riesgo de que una reforma constitucional incumpla la Constitución vigente. Sí, si violentas el artículo primero, si vas en contra del artículo 4, o sea, que habla de los derechos, de las libertades, de la democracia. Y si hacemos un análisis y palomeamos, no estamos afectando la democracia. Me queda claro que lo que se está moviendo es el Poder Judicial, es lo que no les gusta. Están queriendo, y lo que van a hacer ahora, espero que tomen conciencia, lo único es una crisis política de poderes. Sí, es lo único, claro. Porque ya jurídicamente no tienen competencia. En ninguna parte de la Constitución habla de que ellos pueden cambiar la Constitución. Claro. Una vez que se establece una reforma constitucional, nadie puede estar por encima de la Constitución. Tanto es, si te recuerdan, el artículo 1 estaba en principio también. Intentaron tocar, pero era un riesgo. Y regresamos. Porque ahí en el artículo 1 se habla de los derechos fundamentales de libertad, de democracia y todos los derechos, pero además abarca los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, y eso lo dejamos, para que no hubiera ninguna mala manejo indebido. Pero
Lo que hacemos está en las leyes establecido ahora en rango constitucional. No movimos nada más, más que una reforma que en su esencia es que los jugadores de este país sean elegidos por el pueblo. Ahora, ¿cómo son elegidos actualmente en la situación actual? La cúpula política. Le deben los ministros, los magistrados y los jueces, le deben al poder económico y político. Sí. O sea, el presidente o presidenta propone al Senado y los senadores deciden, palomean de los tres quién es el ministro. Así es. Después hay un consejo de judicatura, le llaman, y este consejo decide quiénes son los jueces o los magistrados. Que si ves el proceso, te das cuenta que no es por la carrera judicial, es porque tienes el amiguismo, el parentesco, las relaciones, la influencia. Así es como ha funcionado. Ahora, ¿por qué tienen 30,000 millones de pesos en fideicomisos, dinero del pueblo, para su manejo al antojo que ellos quieran? Es parte de las autonomías de los poderes. Como Es lo parte de el Poder Ejecutivo, que lo desapareció en Manuel López Obrador, pero el Poder Ejecutivo también tiene un montón de milloncitos de pesos en fideicomisos. Ahora, y te encuentras con cada aberración que justificaban hacer una alberca en sus casas por seguridad. Es verdad. Claro. Es indefendible. Sí, completamente. Claro, el tema, lo que a mí me interesa mucho ver es, a ver, me preocupa que mañana, suponiendo, Heriberto llegue a ser presidente de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional, pero la oposición les quite las cámaras. Sí, pero a través de esos mismos mecanismos hacen que Heriberto quede solamente como una figura de decoración y no vas a poder hacer absolutamente nada, ni tú ni el Poder Judicial. Pero el poder se lo estamos dando al pueblo. No, yo lo sé. Y el pueblo va a ser... El pueblo cambia, ¿no? El que va a regir el movimiento. O sea, aquí el movimiento lo cuida el pueblo. Sí, yo sé. ¿No? Y entre más suma de conciencias, más claridad de que este es un bien mayor y que se requiere la participación. Por eso es muy importante un precepto fundamental para nosotros. El pueblo pone, el pueblo quita. Sí, me da pendiente que quiten los legisladores del pueblo y que quede solamente el presidente del pueblo y entonces se quede con los nuevos atadas. Nunca va a suceder porque el pueblo es sabio y bueno. No sé. Heriberto, ya estamos llegando ya a la recta final de este trabajo, pero yo, antes de despedirnos, me gustaría preguntar cuál es el futuro de Heriberto. 6 años como senador, lo vamos a ver a lo mejor en una contienda en la intermedia, 2027. ¿Te gustaría ser gobernador? ¿Te gustaría ser gobernador? ¿Qué vislumbras en tu futuro? A mí me gustaría cumplir con honor la responsabilidad que me ha dado el pueblo como senador. Okay. Eso es lo principal. Ya después vemos lo que venga. Pero no, yo estoy consciente de que es el hombre y sus circunstancias. Okay. Así ha sido siempre. Entonces hay que tener los pies en la tierra y actuar con mucha responsabilidad en este encargo que te ha conferido la gente. Para el año que viene, a ver, explícame esa parte. ¿Hubo un cambio? Va a tener que haber relevo de géneros, ¿no? Por decisión del mismo movimiento. No, fíjate que sí me enteré de una interpretación, pero mira, es la igualdad sustantiva la que aprobamos. Okay. El artículo 42, es la modificación que creo que hay un poco de interpretación. Sí. Dice que todos los nombramientos de los titulares de la administración pública de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, tendrán que observarse la paridad de género. Y eso es muy bueno. O sea, habla de la paridad de género, no de la alternancia de género. Okay. Porque la diferencia. Si no, hubiéramos hecho entonces una reforma electoral. ¿No? Lo que hicimos es la igualdad sustantiva. Es paridad de género. Paridad de género. Y por supuesto, debemos de cuidar mucho la participación de las mujeres. Yo soy un convencido que esta parte de la transformación tiene que ser de igualdad, los mismos derechos que tiene el hombre y la mujer, porque representa la forma integral de la justicia. Entonces, y debemos dar las condiciones para la participación de las mujeres. Claro. Por eso estoy muy contento que ahora en las próximas
reformas que vamos a llevar en estos días, se garantice el derecho constitucional de las mujeres a tener una pensión a partir de los 60. Mira, muchas mujeres dedicaron toda su vida a cuidar a su familia, a sus hijos, a sus padres, y terminan sin ninguna remuneración, muchas olvidadas. Entonces, este apoyo va a permitir que tenga una mejor forma de vida, una mejor dignidad, libertad, esperanza, felicidad. ¿Todo? Pues bueno, nos quedamos con esta última respuesta en este trago amargo. Heriberto, te queremos agradecer mucho. No, al contrario, muchas gracias, Conrado, muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Heriberto. Estoy muy contento y me hicieron recordar una etapa muy complicada. difícil. Sí, pero también tragos bonitos, Tragos ¿no? muy Tragos bonitos. dulces que Claro. también hubo en la vida, y estás donde estás porque así eran los designios del destino. Así Y nos da es, muchísimo así es. gusto que estés con nosotros. Gracias. Gracias, Heriberto. Edgar, pues muchísimas gracias. A ti, Conrado. Qué Y gusto. muchas gracias también a Irisdea, que entramos en el relevo. Y bueno, aquí dejamos el trago amargo con Heriberto Aguilar. Nosotros te invitamos a que te suscribas, te invitamos a que sigas con nosotros, a que actives las notificaciones para que estés al pendiente de este trago amargo y de otros productos de Bura Multimedia.